Hoy te diré cuál es el peor error o no, varios de los peores errores que podemos cometer y que yo he cometido mucho al invertir en un negocio. ¿Quién no quiere hacer negocios? Ahí ahora con esa fiebre de emprendedorcitis. Todos queremos ser emprendedores. El que no es emprendedor es que es un tarado que no sirve para nada, lo cual no es cierto absolutamente. Pero es como que es la moda. Ahora todos tenemos que ser emprendedores, pero hay muchas personas que les va muy bien con su empleo y están ganando muy buen dinero y están ahorrando y están manejando sus finanzas y están creciendo financieramente. Pues ¿para qué tienen que ser emprendedores si les está yendo bien y están felices? Pues eso es lo importante. Pero ¿cuáles son los errores o los peores errores que podemos cometer al invertir en un negocio? Bueno, lo primero es no tener una estrategia clara. Una de las taras que yo tuve cuando fui muy exitoso, cuando en los 30, era que yo sentía que como yo había empezado de cero y había tenido mucho éxito financiero y me había ido muy bien como abogado y me había metido en una industria y me había ido bien en esa industria, yo pensaba que yo podía hacer cualquier cosa, porque si yo sabía hacer negocios, yo podía hacer cualquier negocio. Entonces yo me metía en negocios sin saber exactamente por qué me metía, o sea, porque los veía que eran buenos negocios, pero no eran parte de mi estrategia. Una de las cosas que yo hago ahora, yo invierto en bienes raíces y yo invierto en un tipo de bienes raíces, en un área determinada y en un precio determinado, con un público determinado, y tengo una estrategia y compro de esta manera. Y me pueden ofrecer 20,000 negocios, pero a mí el negocio es comprar en esta área, con estos precios, con estas características. Y si tú miras las personas exitosas en los negocios, se enfocan y principalmente tienen una estrategia que mantienen. Y cuando tú les preguntas a esas personas, bueno, pero tengo este negocio y tengo este negocio, ¿por qué no inviertes si tú tienes suficiente para hacerlo y puedes ganar muchísimo seguro? La persona te va a decir, gracias por invitarme, pero es que yo no sé nada de eso, este es mi negocio. Eso es lo que probablemente te va a decir un inversionista que sea sofisticado, porque solamente estén invirtiendo en una sola cosa. En cambio, las personas que empiezan negocios, entonces hoy hacen esto, mañana hacen lo otro, pasado mañana hacen lo otro, y siempre están ensayando la fórmula de la semana y no tienen ni han decidido una estrategia. Si hay cualquier cosa puede ser buen negocio, cualquier cosa puede ser mal negocio si se hace bien, o mal negocio si se hace mal. Entonces el punto es primero tener una estrategia. ¿Cuál es su estrategia? Ahora, ¿qué es lo que yo sugiero que ustedes bienes raíces? A las personas que trabajan y se ganan un dinerito, escojan su dinerito, inviértalo en bienes raíces, para compren, den una cuota inicial y arrienden, y mantengan la misma estrategia, mantengan la misma estrategia, mantengan la misma estrategia. Lo que yo te sugiero es mantener una estrategia. Segundo, no tomes un negocio por emoción. Cuando yo me meto porque me parece divino, porque me entusiasmé, porque es lindo, porque porque me gusta esa persona, porque es algo que yo siempre he querido, porque voy a salvar el planeta, porque lo que sea, solo por la emoción, sin haber hecho los números previamente. Y algo que te voy a decir con respecto a los números: cuando hagas el negocio de los números, por ejemplo, si tú vas a hacer un negocio de los números, yo siempre tengo unas personas en mi vida a quienes voy y les hablo y les digo, bueno, tú me ayudas en la prueba ácida. Y son personas que a veces yo puedo decir que son muy críticas, muy duras, pero fuertes cuando me dicen algo, a veces hasta negativas, a veces hasta me dicen cosas que emocionalmente para mí es difícil manejar, pero yo siempre les pregunto y le digo, mira, dime todo, no cuides mis sentimientos, dime qué es lo que tú piensas de este negocio. Y para mí son la prueba ácida, porque si yo le doy los números a esa persona me va a decir, mire esto, o eso es una tontería, o mire lo otro, y eso me va a ayudar realmente a mí a matar el negocio en el papel, que es mucho más barato que empezarlo. Entonces, cuando vayas a hacer un negocio, ponle en el papel todos los problemas. Ahora estamos remodelando
la casa con mi esposa y contratamos un arquitecto solo para que nos haga los planes de la remodelación. Es más barato cambiar en el papel, así haya que pagarle el tiempo al arquitecto, cambiar en el papel, borrar, que después tumbar una pared y tenerla que hacer, o no calcular una diferencia de piso que no nos dimos cuenta porque no lo hicimos en el papel. Bien, entonces, por eso es importante hacer el negocio, hacerlo en el papel, mirar cuáles son las proyecciones y mirar el peor escenario para ver qué es lo que va a pasar. Otro error fundamental que las personas cometen al hacer un negocio es que se endeudan para comenzar el negocio. Y eso es el beso de la muerte. Es mejor que comiences un negocio pequeño, que lo vayas, dicen, sacando las correas del mismo cuero, a que tú te metas a hacer un negocio y te endeudes con eso, sencillamente porque hiciste un presupuesto, porque otras personas te dijeron que podía ser buen negocio. Mira, la mayoría de los negocios, cuando un banco te presta o alguien te presta, es sobre humo, porque es una idea, es un concepto. Los bienes raíces, si me prestan, ahí está el dinero, ahí hay unos ladrillos que yo puedo vender, y el banco no me presta si al vender la propiedad no es capaz de pagarle. Eso es un negocio, eso es seguro. Pero cuando me dicen, no, présteme para poner el taller de reparación, para poner la lavandería, para poner el negocio que sea, eso son unos muebles que no valen nada prácticamente después de que tú los has comprado. Entonces, endeudarse para hacer un negocio es terrible. Y además del costo financiero que vas a tener adicional, los costos financieros y el pago de la deuda, que es una carga increíble para un negocio que está comenzando, y la mayoría de los negocios no empiezan ganando plata. Entonces, lo que va a pasar es que el negocio va a requerir más recursos y va a ser más difícil pagar esa deuda. Entonces, te digo, nunca te endeudes para comenzar un negocio, especialmente si no conoces el negocio, especialmente si no tienes el control del negocio, especialmente si no tienes experiencia en el negocio, porque muy probablemente vas a terminar trabajando para pagar la deuda. Otro, empezar muy grande al comienzo, ¿cierto? Es como arriesgar al comienzo mucho. Entonces, no, es que yo soy optimista, o sea, tengo que meter todo. No, comienza en la dimensión más pequeña que puedas, de manera que si el negocio no funciona, tú puedas, dentro de la estrategia de salida, evaluar que tú puedas manejar y que no te va a quebrar ese negocio. Entonces comienza pequeño, comienza con calma, que es mucho más fácil. Y mira los gastos y siempre mira la estrategia de salida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No vayas no es que tengo que firmar un contrato a tantos años. ¿Qué pasa si no funciona? Es que tengo que emplear tanta gente. ¿Qué pasa si no funciona? No hay otra forma de hacerlo. Al comienzo así me salga un poquito más caro, pero no me comprometo de esas maneras. Entonces yo puedo buscar alternativas para comenzar. Así al comienzo gane menos, pero arriesgo menos. Dos aspectos fundamentales para comenzar un negocio. No calcules, más que calcular la utilidad, que es importante que la calcules, calcula el flujo. La mayoría de los negocios y la mayoría de las personas no se quiebran por falta de utilidad, se quiebran por problemas de flujo de caja. ¿De qué saco yo con tener en las facturas? Es que tengo tanto dinero en cartera. Si no me pagan, no tengo nada, porque yo tengo que pagar al banco, tengo que pagar las rentas, tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar los empleados cuando tengo que pagarlos. Y yo no puedo pagarlos con facturas, tengo que pagarlos con dinero. Entonces lo que hace la gente es que va y consigue más dinero, más costoso, y van haciendo más grave su círculo vicioso. Entonces empieza con calma, arriesga poco, enfócate en lo que tú sabes, enfócate en lo que tú controlas, no te endeudes para empezar un negocio, porque eso puede ser un problema para ti. Mira los bienes raíces, que son espectaculares, son una forma muy segura si tú lo haces bien. Aprende los números, busca una persona que sea negativa o que te haga la prueba ácida a tu proyecto, y esa persona, si te lo desbarata, debería, en vez de decirle, usted tan negativa que me está acabando mis ideas, dile gracias porque me estás ahorrando muchísimos problemas, que es como el arquitecto
que borrando se puede arreglar el negocio. Bueno, entonces me gustaría que digas aquí abajo qué has aprendido, para qué te sirvió esta reflexión, y por otro lado, no te pierdas el próximo video.